En este vídeo vamos a realizar la experiencia del equivalente en agua del calorímetro. En este caso lo que tenemos sobre la mesa, como ya habéis visto en el vídeo de introducción, es un vaso de precipitados, un calorímetro o vaso Dewar, un termómetro digital, dos multímetros para determinar cuál es la intensidad y el voltaje de esa fuente, un cronómetro para determinar la energía en forma de trabajo mecánico que vamos a disipar a través de estas resistencias en el sistema que va a ser agua, que va a estar introducido en el vaso Dewar, una balanza que tenéis sobre la mesa y un baño termostático que nos permite tener agua caliente a una temperatura controlada. La primera parte de la experiencia lo que vamos a determinar son las pérdidas de calor que se tiene sobre el vaso Dewar, que es un vaso que tiene hecho el vacío entre sus capas de vidrio y está plateado, como veis, pero aún así, si la temperatura del sistema es superior al ambiente, tendrá unas pérdidas de calor. Eso va a ser lo que vamos a estudiar en un primer momento, que es lo que se denomina K o equivalente en agua del calorímetro. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a coger 100 centímetros cúbicos aproximadamente de agua fría del grifo y 100 centímetros cúbicos de agua caliente del baño termostático. Vamos a pesar esas dos masas de agua y vamos a medir su temperatura. Lo primero, por lo tanto, sería determinar la masa del calorímetro. Después verteremos el agua fría y volveremos a pesar. Y después el agua caliente, la mezcla, y la volveremos a pesar. La pesada, ¿cómo se realiza? Lo vamos a hacer una única vez. Siempre es de mayor a menor. Estos son centenas de gramos. Ahí nos pasamos. Nos quedamos en la anterior. La siguiente escala, que es de decenas de gramos, de mayor a menor, nos quedamos en la anterior, hasta que esté balanceado en equilibrio mecánico las fuerzas de la balanza. Tenemos 230, aproximadamente 230,4 gramos. En el siguiente paso hemos cogido agua del grifo, unos 100 centímetros cúbicos, vamos a verterlos sobre el vaso Dewar, medimos la temperatura con el termómetro y volvemos a realizar una nueva pesada. Agitamos un poco, la temperatura que vemos en torno a 15,4 grados Celsius y realizamos de nuevo otra pesada como vimos anteriormente. Ahora, con cuidado, cogemos otros 100 centímetros cúbicos, retirando el termómetro de contacto, recogemos otros 100 centímetros cúbicos del agua caliente, aproximadamente 100 centímetros cúbicos, de los que vamos a determinar su temperatura, como hemos realizado anteriormente, con el termómetro digital, agitando levemente, leemos 41,3 y después lo vertemos y volvemos a realizar la medida de la masa. La medida de la masa lo ponemos en 0 y de aquí comenzamos de nuevo, de más, como hemos visto, ahí nos pasamos, de más a menos, hasta que llegue a equilibrarse y siempre que estén montados, hasta que llegue al equilibrio. Bien, pues una vez que hemos hecho esas medidas, lo que vamos a hacer es, tenemos la temperatura del agua caliente, la temperatura del agua fría, y ahora determinamos la masa del agua caliente, la hemos medido, la masa del agua fría, y medimos la temperatura de la mezcla. De nuevo, con el termómetro, medimos la temperatura de la mezcla, que me da 27,3. Bien, pues con estas medidas, masa del agua caliente, masa del agua fría, las hemos apuntado aquí todas. Con la diferencia entre las masas, hallamos masa del agua caliente, masa del agua fría, tenemos temperatura del agua fría, del agua caliente, temperatura de la mezcla.
Con estos datos hallamos K, que se medirá con estas unidades en gramos, equivalente en agua del calorímetro. Y ahora vamos a empezar ya con la segunda parte, que es la medida en sí del equivalente mecánico de la caloría. Para realizar esta segunda medida hemos tirado el agua del calorímetro, lo hemos rellenado con agua fría, unos 200 centímetros cúbicos de agua fría, que hemos pesado de nuevo en la balanza y ya los tenemos depositados en el vaso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es verter energía mecánica a través de este circuito de energía eléctrica, que es energía mecánica pura. La introducimos en el sistema y vamos a ver cuál es su efecto. El efecto va a ser aumento de energía interna del sistema, del agua, que se va a manifestar como un incremento de temperatura. Para saber la cantidad de energía que vamos a verter, vamos a medir la intensidad de la corriente, la tensión de la corriente y el tiempo que está circulando. Vamos a hacerlo durante un minuto. Medimos inicialmente la temperatura inicial, de la misma manera, agitando levemente, medimos la temperatura inicial antes de verter el trabajo mecánico y ahora, pulsando este pulsador a la vez que iniciamos el conteo, dejamos pulsado y medimos estoy contando el tiempo, va a ser un minuto, y medimos los datos que nos da de tensión e intensidad. Una vez que ha pasado ese minuto, vamos a medir la temperatura de la mezcla con el termómetro, introduciéndolo y agitando porque habrá una estratificación de temperaturas en el interior. Hacemos la medida que nos da aproximadamente 28,5 grados Celsius y anotamos esa medida. Con esos datos de masa del agua que hemos introducido, energía en forma de trabajo mecánico introducido, tensión, intensidad, tiempo, temperatura inicial, temperatura final del agua, hallamos J equivalente en agua del calorímetro. Esta experiencia la tenéis que hacer 2 veces, por lo tanto obtener 2 valores de J, cuyo valor medio será el valor que anotéis como valor más correcto. Los datos que hemos encontrado nosotros en esta parte son los que aparecen en la pantalla. Para finalizar, tenéis que recoger vuestro trabajo, dejar la balanza en equilibrio, apagar todos los sistemas de medida y con un poco de hidrogel limpiáis para dejar limpia la zona de trabajo, todos los elementos que hayáis tocado. Entonces lo dejáis ordenado y lo dejáis todo cerrado. Espero que sea de utilidad este vídeo para la realización de la práctica.